a grabar ahora. Bueno, vamos a partir con un circuito muy sencillo, un calentamiento, en el cual nos piden determinar los voltajes V1, V2 y V3. Entonces, para ello vamos a ocupar las herramientas que ya hemos visto, que son ley de Ohm, o sea, leyes de Kirchhoff, y ahora le vamos a agregar la ley de Ohm, ya que ahora tenemos resistencia. Tenemos puros elementos conocidos. Bueno, ¿alguien se le ocurre cómo podríamos empezar? ¿Qué es lo que harían para partir? LBK y un sistema de ecuaciones. Ya, perfecto. Pero hay un paso más importante, que es definir corrientes. ¿Por qué? Porque las vamos a necesitar sí o sí. Y al definir las corrientes, nosotros vamos a adoptar nuestro propio sistema. ¿Ok? Yo, por ejemplo, lo que hago siempre es decir que nuestra fuente va a producir una corriente I1, una corriente que hace este camino. ¿Ok? Luego esa corriente se va a dividir en dos, en este nodo que está acá. Se va a dividir en I2 y también en I3. Como dato, nosotros les podemos asignar el sentido que queramos. Ya tal como lo vimos la ayudantía pasada, yo si quiero puedo hacer esto. Puedo hacer que esta cosa sea al revés, que obviamente yo sé que no va a pasar porque hay una única fuente y va a producir la corriente en el otro sentido, pero a lo mismo. A lo que voy es que le podemos dar el sentido que queramos y lo importante es que nosotros nos mantengamos firmes en nuestra convención de signo. Yo lo voy a dejar como estaba antes porque tengo los resultados listos de acuerdo a cómo lo hice así. ¿Ok? Ustedes lo pueden hacer como sea. Entonces, ya tenemos el primer paso que es definir las corrientes. Y ahora hay que cerciorarse de que por cada elemento, ya llámese resistencia o fuente, pase una corriente. Entonces, acá tenemos una corriente, todo bien. Va a circular corriente por todas partes. Entonces, yo voy a partir con el LSK. Siempre lo hago con LSK, pero ustedes pueden hacerlo como quieran. Pueden partir por el LDK si quieren. ¿Cómo nos quedaría el LSK? ¿Alguien sabe? Menos I1 Ya, más I2 más I3 igual a cero. perfecto. Tú lo haces un poco distinto a mí, pero es lo mismo. Al final todo depende de la convención que le agregue cada uno. Yo, por ejemplo, siempre hago I1 es igual a I2 más I3, porque las corrientes que entran son iguales a las que salen, pero súper bien. Ya. Ahora les hago una pregunta. ¿Vale la pena que yo haga un LSK acá abajo? Yo diría que no, ¿Ya? ¿Por qué? porque sería la misma ecuación de arriba. Exactamente. Si yo quisiera hacer una ecuación de LSK acá abajo, ¿qué tendría? Por acá llega I3, ya que se da la vuelta. Y acá vuelve a salir I1. Entonces, ¿qué me quedaría? Que I2 más I3 es igual a I1. Y tal como dice su compañero, es igual a la ecuación de arriba. Entonces, eso se llama una ecuación linealmente dependiente. Para los que se acuerdan de álgebra lineal, ese ramo un poco feo. Pero, en resumen, tienen que darse cuenta de eso. Igual es mejor que sobren ecuaciones a que falten, pero para que vean que no siempre es necesario redundar con las ecuaciones. Ya, acá viene la parte en la que yo quiero que le pongan mucha atención, porque hay muchas formas de hacerlo. Y yo creo que la forma más fácil para que no se confundan de signos en el LDK es ver si vamos a favor o en contra de la corriente, porque algo que podría hacer yo perfectamente es esto, menos BS más B1 más B2 es igual a cero. Y eso está perfecto, está súper bien. Pero al final eso involucra que para otros casos tengamos que ponerle nombre a cada voltaje. Y va a ser una lata. Entonces yo creo que lo mejor es establecer lo siguiente. Si nos movemos a favor de la corriente, sale un signo más, nuestro término.
Y si nos movemos en contra, sale un signo menos. Vamos a hacer una prueba. Por ahora, entonces lo que vamos a hacer va a ser ignorar estos voltajes V1 y V2, solo por ahora, para que no nos confundamos. Y nos vamos a basar solamente en la ley de Ohm, que es el VIR, o V igual a I por R, ¿ok? Que ese es el voltaje en una resistencia. Acuérdense, cabros, que si voy muy rápido, me avisan. Entonces, vamos a tener nuestra ecuación número 2. Y yo lo quiero recorrer en sentido horario. Si yo lo recorro en sentido horario, primero paso por BS, por el terminal negativo. Entonces voy a tener un menos BS. Y acá, en la resistencia R1, yo paso a favor o en contra de la corriente. A favor. Exactamente, Martín. Como yo estoy moviéndome a favor de la corriente, va a salir un signo más. R1 por I1. Le voy a poner los valores numéricos al tiro, para que no sea tanta lata. Acá yo me olvidé. Entonces esto va a ser menos 15 más el voltaje en esa resistencia, que por ahora va a ser 120 veces I1. Y después yo voy a pasar por R2. Y como pueden ver, también voy a pasar a favor de la corriente. Entonces me va a quedar más 180 por I2. Y todo esto tiene que ser igual a cero. Hasta ahí. ¿Se entendió o hay alguien que tiene un problema? Que me diga nomás. Yo no tengo problema en repetir. Pero parece que está todo bien. Si igual ustedes ya están más adelantados que yo. Ahora voy a hacer lo mismo, pero en la otra malla. La vamos a recorrer en sentido horario. Si la recorremos en sentido horario, necesito que alguien me diga cómo que va a quedar esta ecuación, porque yo me olvidé. Me acabo de olvidar de todo. No sé si Martín o alguien más que no haya aportado o no haya dicho mucho, que me quiera decir, que se Aquí atreva, tendría ¿no? una, aquí tendría una duda, sí. Dime. Porque si lo recorro en el sentido horario, entraría por el lado negativo de la resistencia. No te preocupes por ahora por las polaridades, ¿ok? Porque eso lo arreglamos después. El tema de sacar V1 y V2 lo vemos después. Por ahora, algo que hay que saber es que las resistencias, a diferencia de las fuentes, no tienen un lado positivo o negativo. Este positivo o negativo que vemos aquí es lo que estamos midiendo con un tester, con un voltímetro, ¿ok? La corriente siempre va a pasar por el lado positivo en una resistencia. Entonces, tal como dice David, una opción es esa, decir B3 menos B2 es igual a cero, está súper bien. Lo voy a dejar Eh, como extra. por eso era mi duda, porque la resistencia siempre absorbe Exactamente. energía. Y por lo mismo, y el voltaje después nos puede dar negativo, porque todo depende de la polaridad en la que conectemos nuestro voltímetro. Pero súper buena acotación, excelente. Una opción es la que dice David, que B3 menos B2 sea igual a cero. Pero yo creo que la forma más óptima es hacerlo a favor o en contra de la corriente nomás. Establecer de una el voltaje de acuerdo a la ley de Ohm. Entonces, si yo me muevo en sentido horario, primero yo voy a pasar por R3, que vale 180. Y voy a pasar en sentido, o sea, voy a pasar a favor de la corriente. Entonces voy a tener 180 veces la corriente que pasa por ahí, que es I3. Y ahora, ¿cómo que era otro término? El que tiene que ver con R2. Menos R2 por ciento, o sea, perdón, menos R2 por I3. Por No, la I2 I2. por Pero I2. súper bien, Alberto, te pasaste. Porque vamos a recorrer en contra. Acá lo voy a hacer con verde. Acá estamos a favor de la corriente, que es I3. Y después nos damos la vuelta y estamos en contra de I2. Entonces va a ir un signo menos. Entonces tenemos 183 y ahora menos, ¿cuánto vale R2? 180. Creo que me equivoqué. R3 vale 200. Al tiro respondo tu comentario. Déjame dejar la ecuación lista. Ya, a ver, acá, ¿qué nos dice Gerson? Me pierdo en la corriente. Ya.
El tema del voltaje lo vamos a ver ahora. ¿Por qué? Porque el voltaje al final es lo que estamos midiendo nosotros con un tester. Una resistencia, tal como dijo su compañero antes, creo que fue Martín, siempre va a absorber energía. Entonces, el voltaje que midamos nosotros puede ser positivo o negativo. Si nos da negativo, quiere decir que pusimos los terminales al revés del tester. Entonces, para sacar el voltaje, lo que hacemos ahora es resolver el sistema de ecuaciones. Yo lo tengo resuelto, que después les voy a mostrar cómo usar MATLAB en el ejemplo siguiente, que es más entretenido y para que sea más fluida la clase. Entonces, ahora determinamos las corrientes porque si se dan cuenta tenemos el sistema de ecuaciones. Tenemos I1, I2 e I3 como incógnitas. Entonces, resolviendo por MATLAB, nos van a dar estos valores. A ver, a mí me dio, lo tengo por acá. I1 nos da 69,85 miliamperes y 2 nos da 36,76 miliamperes y por último I3 nos da 33,1 miliamperes. Si nos dan todas las corrientes positivas, quiere decir que está bien la dirección que yo le entregué arbitrariamente. Y ahora viene la parte final, que es calcular los voltajes, que en este caso nos van a dar todos positivos. ¿Por qué? Porque como todas las corrientes nos dieron correctas y todas pasan por el terminal positivo, nos van a dar todos positivos. No sé si se entendió la rápida, pero ya lo vamos a ver. Vamos a calcular B1. Nosotros nos guiamos en nuestra referencia. ¿Alguien sabe cuál sería el valor de B1 que estamos midiendo? Sería I1 por R1. Exactamente, porque la corriente que pasa por la resistencia es I1. Y nosotros sabemos por la ley de Ohm, que está en un cuadradito a la izquierda, que el voltaje es I por R. Entonces, como estamos pasando por el positivo, nos va a dar R1, ¿cuánto daba? Nos daba 120. Igual a 120 por I1. Lo cual yo lo tengo calculado para hacerlo más fácil. Eso nos da... Ah, no lo tengo calculado. Y de nuevo no traje la calculadora, así que estamos 10 de 10. Denme un momento. Lo calculo al tiro. Entonces 69,85 por 10 elevado a menos 3 por 120. Este voltaje nos da 8,382. Después B2 nos va a dar, esto es 36,76 por 10 elevado a menos 3. Pero ahora B2 es I2 por R2. ¿Ok? Ley de Ohm. Y R2 nos vale 180. Entonces esto nos da, si es que alguien quiere ir corroborando los resultados, yo encantadísimo. Nos va a dar 6,617. Y por último, si volvemos a ver nuestro dibujo, I3 pasa por el positivo. Entonces B3 nos va a dar R3 por I3. Y R3 vale 200. Entonces, esto es 200 por I3, ¿cuánto nos dio? 33,1. Entonces, todo esto nos da 6,62. No sé si es que alguien pudiera corroborar los resultados, pero lo que me importa más es la mecánica, que es, porque para el LDK lo más importante es que nos vayamos viendo si es que nos movemos a favor o en contra de la corriente. Y los voltajes los podemos calcular después. ¿Ok? Porque esta es la referencia que nos entregan. Este es un ingeniero eléctrico o cualquier persona que está poniendo un voltímetro. Voy a tratar de dibujarlo lo mejor posible. Este es como el positivo. Y acá está el negativo. Es como esto, es como si yo estuviera con
mi tester midiendo. Es eso, entonces, ¿podría pasar que el voltaje nos dé negativo? Sí. Todo depende del sentido de la corriente que le asignemos nosotros. Pero es eso. No sé si es que me entendieron o hay algo que queda un poco enredado. Díganme nomás, porque igual puede ser un poco complicado al principio. O sea, básicamente si entra por el terminal positivo, va a quedar positivo el voltaje. Exactamente. O sea, más que positivo, se le agrega un signo más. Eso es lo más importante, porque supongamos que yo hubiera hecho esto. Que yo al principio hubiera hecho esto. Que mi I3 entra en sentido contrario. Como mi I3 está entrando ahora por el terminal negativo, yo diría que V3 es igual a menos R3 por I3. Y ahí puede dar positivo o negativo dependiendo del valor de I3. ¿Ok? En nuestro caso, nos hubiera dado negativo, porque, o sea, nos hubiera seguido dando positivo. Porque si hubiéramos puesto I3 en ese sentido, I3 nos hubiera dado negativo. Y como estamos entrando por el terminal negativo, le ponemos un menos, menos con menos más. No sé si hablé en chino muy rápido, porque igual Claro, es fue que ahí cambiaría la LSK y quedaría todo positivo como debe ser al final. Si uno también, si al final todo se termina arreglando dependiendo de tus referencias, ¿ok? Puede pasar también que el voltaje nos haya dado negativo, que las referencias originales se equivoquen, ¿ok? Pero tal como dices, todo se termina arreglando, en ese caso el LSK, yo no lo había visto, de acuerdo a lo que hagamos. Pero igual nos hubiera dado el I3 negativo, ¿ok? Aunque hubiéramos arreglado el LSK, I3 nos hubiera dado negativo y ahí B3 nos va a seguir dando positivo. Hasta ahí, ¿se entiende o hay alguna parte que no haya quedado muy clara? Porque entiendo que igual es un poco fuerte el partir con circuitos. Así que voy al chat. Todo bien por mi parte, dice Martín. Gerson, no sé si quedaste un poco más claro. No sé si pude responder tu pregunta de algún modo. No sé si es que me puedes decir por el chat o por la voz. Es que a mí me queda la duda en qué momento esto ya no es como referencia, sino que tiene que ser importante el signo. ¿Entiendes? Ya, mira, la referencia siempre o te la entrega el problema o te la das tú. Y el signo es importante en el sentido de que tu referencia o la referencia que te dieron está incorrecta. Si yo pongo el tester, este que dibujé acá, y lo hubiera dibujado con el rojo, si hubiera conectado el positivo al otro lado, que esto sea el más y esto sea el menos, ahí el B3 me hubiera dado negativo. Quiere decir que nuestro voltaje está medido al revés simplemente. ¿Ok? Entonces, como digo, la referencia que te dan o que tú haces, porque tú si quieres, en otro caso quizás no nos dan esta referencia. Quizás nos podrían haber dicho, a ver, esto lo voy a dibujar con blanco. Supongamos que nosotros tenemos que darle las referencias, que nos digan calcule el voltaje que circula o que hay a través de esas resistencias. Yo puedo llegar al principio y puedo decir, ya, yo creo que el voltaje va a ser así, más, menos, acá yo puedo creer que acá está el más y acá está el menos, y acá el menos y el más. El sentido que te dan o el que haces tú da lo mismo. Lo que importa es que al final tú respetes tus ecuaciones de acuerdo a ese sentido, ¿ok? Por ejemplo, si mi corriente está entrando por el menos, el voltaje en la ley de Ohm yo le agrego un menos. Si mi corriente está entrando por un más, yo le agrego un más. No sé si es que ahí ya quedó más claro, porque honestamente no sabría de qué otra forma decirlo. Sí, tampoco soy tan Entiendo, capo. ¿Ah? no sé, entiendo. Ya, Gracias. buenísima. No hay ningún problema. Pregunten nomás y yo daré lo posible por explicarles lo más claro que se pueda. ¿Quedó alguna duda con el ejercicio? Como para pasar al entretenido que es el que me tocó en mi prueba. todo claro, al menos por acá. Bacán, me alegro muchísimo.
voy a pausar la grabación para que lean un poco el ejercicio, lo adecúen en su mente. Bueno, si se dan cuenta, ahora tenemos un circuito grande, que al principio puede verse un poco intimidante, porque son 3 mallas. No sé si es que alguno ya se ha enfrentado a este tipo de circuitos, y nos piden usar exclusivamente las leyes de Kirchhoff y la ley de Ohm, exclusivamente. ¿Por qué? Porque ya después van a haber otras técnicas, mallas, nodos, circuitos en serie, paralelo, etcétera. Entonces acá en la prueba tienen que respetar los que les digan, ¿no? Si no les va a poner todo mal el profe. Como le Se pasó a puede tu profe. simplificar, ¿sí? Yo creo que no es la idea. Si te dicen exclusivamente, es exclusivamente. Y aparte creo que, aunque quisiera simplificarlo, está bastante feo. Tú lo mejor que podrías hacer, ya adelantándonos, es transformar esta fuente, después sacar resistencia en paralelo, pero no lo vale. En resumen, si les dicen exclusivamente, háganlo exclusivamente. Es una lata, sí, pero mejor eso a que tengan todo malo. Ya. Primero, nos están pidiendo los valores de B1 y B2, los voltajes de esas dos resistencias. Lo primero que hacemos siempre es asignar corriente, y esta es la parte más complicada. ¿Por qué? Porque tenemos que darnos cuenta que todos los elementos tengan una corriente y que se cumpla bien los LSK, porque acá ya pueden ser hartos LSK. Entonces, yo cuando asumo una corriente puedo partir desde donde sea. Yo puedo partir desde acá, yo puedo partir desde acá, da lo mismo. Yo lo voy a hacer como lo veo más simple, que parto desde una fuente, pero es completamente libre. Yo voy a decir, por ejemplo, que esta fuente de 25 volts va a producir una corriente I1. Esa corriente va a llegar al nodo de acá arriba, que estoy marcando, que sale más sencillo, da lo mismo, da absolutamente lo mismo, David, porque al final los dos son elementos activos y de hecho tú puedes partir desde una resistencia, tú puedes decir que de acá hay una corriente y partes desde ahí, da lo mismo. Yo lo hago por mañas mías, pero no creo que les afecte para bien o para mal. Ya, entonces, tenemos esta corriente I1 que llega al nodo azul y yo voy a decir que esa corriente se divide en dos. Yo voy a decir que esta se divide en I2 y que acá al medio se va I3. Ok, ya tenemos nuestra primera división de corrientes. Después, vamos a seguir con el camino de I2. Nuestra corriente se empieza a mover y llega hasta acá, a este nuevo nodo que espero que estén viendo, y ahí se vuelve a dividir. Yo puedo decir que puede llegar una corriente desde la izquierda, una corriente que yo puedo llamar I4. Acuérdense que acá está I2, que todo sigue una misma malla. Y también puedo decir que llega una corriente I5 a ese nodo que está acá. Es otra división, ¿ok? Y 4 ¿Mm? tendría que tener otro sentido, ¿no? Da lo mismo, no te preocupes por el sentido. No, si quieres achuntarle de una, está bien. Por ejemplo, estoy haciendo estos sentidos porque fue los que hice yo cuando realicé este trabajo, o sea, esta pregunta, y se me hace más cómodo, pero no hay ningún problema para que, para que me salgan más fácil las ecuaciones y comprobar bien los Ah, valores. No, pero es completamente opcional. Pero está súper bien. Porque yo en verdad debería haber partido por este I3, que llegaba hasta acá, y ese I3 se dividía en I4, I5, que es la misma que está acá, pero ahora me voy a volver un poco atrás para que se vea bien. Ya tengo esta división, tengo este nodo, este nodo. Y ahora les hago una pregunta. En verdad se pregunta después. Acá llega I3 a este último nodo que estoy remarcando muchísimo, y esa se divide en I4, que es la que está acá. Yo la puedo dividir en I5, que ya la marqué arriba, y se divide en algo más, ¿o no? La de ahí 2 igual se dividiría, ¿no? No, yo estoy hablando, es que I2 está por el otro lado, I2 está por acá, sería I3 I1. Y en uno, ¿no? I1.
I1, ahí está. Ahí fue donde yo cometí mi gran error y que no lo vi bien. I3, cuando llega a este nodo que estoy marcando exageradamente, se divide en I4, se divide en I5 y también se divide en I1, porque I1 es toda esta corriente. Toda esta corriente es I1, ¿ok? Entonces cuando llega I3, se divide en tres corrientes. Hasta ahí, ¿todo bien? ¿O expliqué un poco raro? Parece que todo bien. Acuérdense de interrumpirme si es necesario, no hay problema. Pero tienen que tener mucho ojo y saber que I3 se divide acá en I1. Ahora la pregunta, ¿todos los elementos tienen una corriente asociada? ¿Falta alguna? Están todos. La de la Perfecto. fuente sí, como que no me queda muy claro qué rol cumple la fuente en todo esto. La fuente está entregando energía. La fuente está entregando una corriente que es un pequeño spoiler, pero que probablemente ya lo habían visto, que es I5. Si te das cuenta, la fuente de corriente está entregando toda esta corriente que nosotros llamamos I5. Está haciendo esto. No sé si se entiende un poco más. Entonces yo, por inspección, ya que pusiste el tema en la mesa, yo puedo decir inmediatamente que I5 es la corriente de la fuente, que en nuestro caso son 43 miliamperes. ¿Se entendió o no? Yo pensé que esa corriente I5 salía de la división de I3 cuando pasaba por el nodo de abajito ahí. Y está bien. Entonces, Sale de esa división, pero a su vez, si la fuente impone, está como la fuente de corriente produce una corriente por toda una rama, está obligando a que esta I5 sea la misma corriente de la fuente. No sé si ahí se entiende. ya, o sea, lo que hace la fuente es tratar de mantener ese valor que tiene dentro de la. Exactamente. Ya. Así como la fuente de voltaje siempre va a tener un voltaje fijo, nunca se va a cambiar. La fuente de corriente va a imponer una corriente en toda una rama, ¿ok? Entonces, aunque no sepamos nada al principio de la fuente, nosotros nos podemos dar cuenta después que la corriente que se dividía, esta I5, es en verdad la misma corriente que produce la fuente. La mantiene constante en toda la rama, ¿ok? Hasta ahí. ¿Se entiende un poco más? ¿Hay alguien que tenga alguna duda? Que me diga nomás, no hay ningún problema. Yo tengo, yo creo ¿Mm? que lo veo mal, por ejemplo, B1 no sería 25, ¿verdad? Eso está erróneo. ¿Dónde? Me perdí. En donde circula la corriente I1, ¿Ya? tenemos una fuente de 25 voltios. Ujú. Mi B1 no es 25, ¿verdad? Exactamente, no es 25, porque ya después van a ver que para que eso se cumpla, la resistencia tendría que estar en paralelo a la fuente. O sea, en verdad yo creo que ya lo vieron, no en ejercicios, pero solamente cuando están en paralelo es que tienen el mismo voltaje. Y de manera un poco más, para que abran un poco la perspectiva, si nosotros hacemos el LDK, ya adelantándonos un poquito, nos va a quedar que menos 25 más 220 por I3 menos, o sea, más, ¿yo qué? 150 por I1 es igual a 0. Este 150 por I1 es el voltaje, ¿ok? Entonces el voltaje se va a dividir. No puede tener toda esta resistencia, todo el voltaje de la fuente, porque una parte se va acá. Entonces, ahora vamos a partir con el LSK, ya después vamos a explicar mejor la ecuación que acabo de hacer, porque no estamos adelantando. Les vuelvo a reiterar, si hablo muy rápido, si creen que tengo que bajarle el ritmo, me avisan. Vamos con los LSK. La ecuación número 1, que puede ser acá arriba, en el nodo que estoy marcando con negro y que espero que vean. ¿Cómo nos quedaría el LSK? I1 igual a I2 más I3. Perfecto, súper bien. La corriente que entra es I1 y las que salen I2 más I3. Ya, vámonos a otro LSK, que puede ser el de acá al medio, que es el que más me importa, porque aquí fue donde yo fallé en mi prueba. ¿Cómo les quedaría?
Sería I3 igual a I5 más I1. I5 más I1 más I4. Te estás olvidando una corriente. Ah, Que el I4, ¿verdad? Sí, 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 tienes a razón. mí me pasó exactamente lo mismo. Yo me olvidé de I1 en mi caso. Yo me olvidé que I1 volvía y lo perdí en el LSK y quedó la embarrada, en resumen. Pero bueno, para que tengan mucho ojo. Entonces nos va a quedar que I3 es igual a I1 más I4 más I5. ¿Ok? Ahí tenemos ese LSK. Y podemos hacer este también. Mejor que sobren ecuaciones a que falten. Creo que es un poco linealmente dependiente porque al final vamos a tener más ecuaciones que incógnitas, pero está bien, eso es positivo. ¿Cómo nos quería ese LSK? I5 igual a... mm, eh, Quedaría como menos I5, menos I2, menos I4, porque están todos entrando Perfecto, en nodo, igual a igual a cero. 0. Súper bien, esa es una forma. O también podría decir que las corrientes que entran son iguales a las que salen. Todas las que entran son I2 más I4 más I5 y las que salen no sale ninguna. ¿Ok? Obviamente que eso ya después no va a pasar. Van a ver que hay alguna corriente negativa que va a hacer que tenga sentido. Dime. Si hubiera tomado como I4, como menos I4, y daba lo mismo, ¿cierto? Da lo mismo, porque si te das cuenta, si tú hubieras hecho tal como dijiste tú menos, 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 y yo puedo multiplicar todo por -1. Y ahí me queda exactamente lo mismo que dije yo. Pero yo me refiero a solo el I4 tenga el otro sentido. Es que tú te refieres, hubieras dado vuelta, hubieras hecho esto. ¿Sí? No pasa absolutamente nada, ¿ok? Tienes que respetar todo, ¿ok? Si tú hubieras dado vuelta ese sentido, tu LSK te hubiera quedado I2 más I5 igual a I4. Y acá también te hubiera quedado distinto. En el LSK que acabamos de hacer, te hubiera quedado I3 más I4 igual a I1 más I5. Entonces, da lo mismo el sentido. Tienes que ser consciente con ese nomás, con lo que tú hagas. No sé si ahí quedó claro. Ya. Voy a borrar acá porque eran como los otros posibles casos de ecuaciones. Hay infinitas formas de plantearlo, ¿ok? Para que sean libres al hacerlo. Este I4 iba para acá. Ya. Entonces, yo creo que ya estamos con los LSK. Podríamos pasar a los LBK, que es la parte más complicada probablemente, donde tienen que tener también harto cuidado. Vamos a la ecuación número 4, que va a ser la primera malla, que la vamos a recorrer en ese sentido. ¿Cómo nos quedaría el LSK, o sea, el LBK? sería 25 20 más... ya, Yo lo haría así al menos. 25 más 220 por I1 más I3. por I1 más I3. ¿Cómo? ¿Por qué por I1 más I3? Porque la corriente I3 igual está pasando por la resistencia de 220, ¿no? O Por solo tengo que ahora, considerarla ahí. casi. Enfócate que por ahora, como lo estamos haciendo, la única corriente que está pasando es I3. Ya. ¿Ok? Entonces, no te preocupes en esa resistencia por las otras corrientes. Entonces quedaría por I3 y Ya. después em, menos 150 porque está entrando por el negativo. No La te preocupes resistencia. por el negativo. Acuérdate que acá nos preocupamos si está a favor o en contra. Al final vemos el voltaje de 1 cuando tengamos los valores de la corriente. Ahí vemos si es Es que que entra por el creo positivo o el que negativo. tenía entendido que la cabeza de la flecha era como el positivo. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Pero eso lo vamos a ver después. Nosotros podemos decir al final, cuando tengamos las corrientes, que V1 es igual a menos 150 por I1. A lo que voy es que olvidemos las referencias de voltaje por ahora y nos enfoquemos solamente que está a favor o en contra. Lo que sí, un pequeño detalle. Tú acá dijiste 25 y debería ser menos 25, porque estamos pasando por el terminal negativo. ¿Ok? Entonces, Ah, no, ya, dime. no se entiendo, la corriente va a pasar por el terminal negativo. Por eso quedaría Exactamente. menos. Pero en verdad, tú tienes que ver hacia dónde recorremos. Cuando hacemos el LBK, nos fijamos en dos cosas, en el sentido de la corriente y en el sentido en que nosotros recorremos la malla.
nosotros estamos recorriendo y pasamos por el negativo, ¿ok? Porque podríamos haberlo recorrido en sentido contrario. Y ahí hubiéramos pasado por más 25 y hubiera quedado todo al revés. Pero bien. Entonces, volviendo a hacerlo, yo voy a partir desde acá abajo, para que quede completamente claro. Si yo parto desde ahí y la recorro en sentido horario, ¿qué nos va a quedar? Primero pasamos por el menos 25. Después pasamos por la resistencia de 220 y ahí pasa I3. Y después pasamos por la resistencia de 150 y ahí pasa I1. Y estamos a favor de las corrientes en ambos casos. Entonces nos va a quedar más 150 I1. Todo eso igual a 0. ¿Se entiende o no? Como para Ahora repetir. ahora me quedó clarísimo, sí. Ya, Ya caché. buenísima. ¿Los demás cómo están? ¿Se va entendiendo? Que me digan nomás. Entonces, ese va a ser nuestro primer LDK, que lo voy a cortar y lo voy a pegar acá, que es por un tema de espacio más que nada. Ya, vamos por el quinto. La flecha que está en B1 indica el voltaje, ¿verdad? Sí, 22 esa voltios por flecha, si yo tengo una resistencia, a la dibujar más bonita, esto es lo mismo que esto. ¿Ok? La cabeza de la flecha es el positivo, la cola el negativo. ¿Ok? Ya. Ya. Vamos ahora con el segundo LDK, que va a ser en esta malla, la que está ahí marcada. Voy a partir desde esta esquina, ¿ok? Uno puede partir desde donde sea. ¿Cómo nos va a quedar la ecuación? Menos I2, o sea, perdón, I2 por 470. ¿Positivo o negativo? eh, pos- Positivo. Bien, perfecto, porque estamos pasando a favor de la corriente. 470, o en el mismo sentido de la corriente. 470 por I2. Después, Después pasaría habría que considerar la resistencia 220 igual, pero esta vez. acá hay No, 3 resistencias en esta malla. Lo sí. mejor es hacerlo en orden para que uno no se pierda. Yo Entonces primero estoy quedaría ya dale, menos I4 por la de menos, 270. perfecto, por 270, que es lo mismo que 274. Y, Y finalmente también quedaría menos 220 por I3 porque va en el sentido contrario del recorrido. perfecto, ya lo entendiste todo, amiga. Así que, excelente. No sé si es que los demás entendieron cómo es la lógica. Es súper sencilla, pero tienen que tener ojo de no equivocarse, porque es súper fácil hacerlo. Lo que importa es que pasemos a favor o en contra de la corriente. ¿Ok? Entonces, si tienen dudas, me dicen nomás. Yo voy a cortar esta ecuación, la voy a pegar acá. Esta es la ecuación número 5. Y ahora nos vamos por el último LDK, que va a ser este. Se ve un poco malena, pero hay algo que me está faltando en todo esto. No sé si es que hay alguien que se dé cuenta. Que hay una pequeña cosa que me está faltando. Martín, que no te escucho hace harto rato. ¿Qué es lo que crees que nos está faltando? Espérate que me perdí, que recién llegué y me habían llamado. Ah, no te preocupes, no te preocupes. A ver, Ervin, hay una cosa importantísima, vital, para hacer el LDK en esta malla. Y necesito A ayuda. mí lo que más me hace ruido es la fuente. Como, no sé por Ya, qué. va por ahí. ¿Qué es lo que te hace ruido? Que al final, eh, mm, no sé, no se me ocurre que, o sea, como dijiste, la fuente va a mantener una corriente que pasa por esa rama, que va a ser. Sí, es I5, que ya lo tenemos acá. Ya está listo I5. Nosotros podemos decir inmediatamente por inspección que I5 es igual a 43 mA. Ah, ¿y cómo se sacó ese I5 o te lo da el problema? Es que, si te das cuenta, fue lo que dijimos hace un rato, que ese I5, tal como dices tú, es el mismo I5 que produce la fuente. La fuente está produciendo esa corriente.
a lo Claro, cual pero mi yo llamé pregunta es instinto. si ese 43.000 amperes Ah, es el te lo valor va de la el fuente. te Te lo lo da da el la fuente. problema. Ah, ya, Sí, perfecto. que el profe Paine les va a poner una tabla con todos los valores que le corresponden a cada uno, más que nada para que no se copien. Les va a poner, por ejemplo, un ICC y en una tabla con tu nombre va a aparecer el valor de ICC. En mi caso, fueron 43.000 amperes. Ya, ¿y cómo se llama esto? Lo que me falta, que es importantísimo para este LVK, es el voltaje de la fuente de corriente. ¿Ok? Nunca se olviden que las fuentes de corriente tienen un voltaje. Yo creo que está un poco chico el dibujo, así que, pero voy a tratar de hacerlo lo más bonito posible, que se note lo mejor. Yo voy a llamar como V al voltaje de la fuente de corriente. ¿Ok? Y ahora puedo hacer el LVK más tranquilo, porque ahora tengo todos los elementos. El V es una incógnita. Yo no sé cuánto es el voltaje de esta fuente. Entonces, ¿cómo nos quedaría la última ecuación del día? ¿A alguien se le ocurre? Si yo parto desde acá, desde este punto. El voltaje de la fuente sería positivo. Ya, perfecto. Pero igual quiero ver si es que los demás también están cachando, pero súper bien, Alberto. David, o José, o Luis, cualquiera de los tres, ¿cómo quedaría este LBK? Si es que quieren decirme, si no, no se preocupen. Pero no se atrevan a fallar. O sea, no se atrevan a equivocarse. Lo dije horrible, pero bueno. ¿Algún A ver, voluntario? voy. El primero quedaría 270 por I4, ¿no? Perfecto. ¿Ya? Después sería menos V. Más B, porque estás pasando por el terminal positivo. Lo estamos recorriendo. Ah, ya, ya. Capto. Y el otro ¿Ya? sería menos 565. Perfecto. Excelente. Ya con eso tenemos todas nuestras ecuaciones porque podemos darnos cuenta que tenemos la misma cantidad de incógnitas que de ecuaciones. O sea, en verdad, acá tenemos una ecuación más que incógnita, lo cual es bueno. Mejor que sobra que falte. Pero en general, siempre tiene que estar el mismo número de incógnitas que de ecuaciones. Y ya con eso pueden tirar toda esta cosa a MATLAB, porque obviamente que no vamos a resolver esta cosa a mano. Y yo en mis pruebas ocupé MATLAB y el profe no tiene problema. Ustedes pueden ocupar el software que quieran. Voy a empezar a compartir la pantalla. Si quieren, anoten las ecuaciones porque ahora no se van a ver. Voy a compartir. Espérate, ¿alguien les va a anotar o no? Como para compartir de una. Yo no tengo problema. Te puedo sacar pantallazo y lo mando al grupo para que Sí, quede ahí. mejor. Tómenle un pantallazo, lo que quieran, y ahí paso MATLAB para enseñarles a resolver el sistema, que es muy útil. Ahí me dicen no. Ya, ahí los mandó el grupo Alberto. Muchas gracias. Entonces, voy a empezar a grabar para que se vea bien. ¿Están viendo mi pantalla? ¿O Sí. no? Esto tampoco. Ya. Nosotros yo sé que hay muchos que no han ocupado MATLAB, así que voy a tratar de hacer un resumen sencillo. Nosotros cuando abramos MATLAB nos va a aparecer toda esta cosa. Acá quizás esté en blanco todo. Es lo más probable. Yo voy a borrar esta cosa de acá. Entonces, yo lo que hago es hacer un script, que es un programa que voy a ejecutar. Le pongo clic derecho, nuevo y script. Yo, por ejemplo, acá voy a hacer todos los cálculos momentáneos que no planeé, ¿cómo se llama esto? Almacenar, y lo voy a llamar cálculos, por ejemplo. Cálculos. Entonces ahí se me crea el script que yo puedo abrir. Entonces ahora me aparece una nueva planilla en la cual yo puedo ejecutar cosas, escribir mi código. Primero, voy a volver a mi tablet, lo voy a tener a mano, ahora sí. Lo que hay que hacer al principio es almacenar nuestras variables para que MATLAB las reconozca. Por ejemplo, porque si yo hago, por ejemplo, 5 por I1, miento. MATLAB no tiene idea de qué es I1. Entonces tengo que iniciarla en el sistema. Yo voy a decir un comando que se llama sims, que en métodos numéricos estaba prohibido, pero acá ya todo no importa. Entonces acá yo inicio todas mis variables, que van a ser
I1, I2, I3, I4 y también el voltaje. Quizás se pregunten por qué lo almacené I5, porque I5 ya lo conocemos de una. Entonces yo voy a poner arriba que I5 es igual a 43 miliamperes o 43 por 10 elevado a menos 3. Estas son como las dos formas de escribirlo en notación científica. Otra es hacerlo con esto, 43 por 10 elevado a menos 3. Que es más lata, entonces yo prefiero ocupar la notación del E. Igual todo esto va a quedar grabado, así que no se preocupen. Ya. Entonces, ahora tengo mis variables. Lo que sigue ahora es escribir las ecuaciones, que hay que ponerles nombre a cada ecuación. Yo, por ejemplo, les llamo E1 a la ecuación número 1, que va a ser I1 igual a I2 más I3. Hay que poner este doble igual para demostrar que es una igualdad, ¿ok? Y los puntos y comas son para que no aparezcan en el código, para que no, MATLAB no te escriba la ecuación de nuevo, no tiene lógica. La ecuación número 2 va a ser I3 igual a I1 más I4 más I5. Después I2 más I4 más I5 igual a 0. Y ahora pasamos a las de LBK, que van a ser menos 25 más 220 por I3 más 150 por I1 igual a 0. Si me equivoco en algún punto, me dicen. Después 472 menos 270 por I4 menos 220 por I3 igual a 0. Y la última ecuación es 270 por I4 más B menos 560 por I5 es igual a 0. Ya. Nos dimos la lata de escribir todas las ecuaciones, pero siempre va a ser mejor que hacerlo a mano. Nadie quiere hacer un sistema de 6×6. Entonces, ya tenemos nuestro paso 1. O sea, paso 2. El primero es iniciar las variables y constantes. Paso 2, escribimos las ecuaciones. Paso 3, hacemos el sistema, que lo vamos a llamar S. S va a ser todo nuestro sistema, que acá le ponemos BPA Sol, que quiere decir que lo vamos a resolver en forma numérica. El BPA en MATLAB es como forzar a una respuesta numérica. Y acá ponemos las ecuaciones en un corchete que va a ser un vector. Ponemos E1, E2, E3, E4, E5 y E6. Todo eso en un corchete. Y después ponemos todas nuestras variables. ¿Ok? Eso es súper importante. Pues nosotros podemos copiar y pegar nomás esto, ya que los vectores se pueden separar por espacio. Y acá está nuestro sistema S. ¿Ok? Finalmente, ya para que después todo va a ser todo hipermecánico, no va a haber ningún problema. Al principio se ve un poco alatero, pero después uno se acostumbra. Al final, nosotros vamos a extraer nuestras variables desde nuestro sistema S. Entonces vamos a decir que I1 es S.I1. Y lo mismo con todas las variables, así que yo voy a copiar y pegar nomás. Le puse un espacio que no quería. Y entonces ahora le cambiamos los nombres nomás. Sacamos I2, I3, I4 y esto es B. Entonces I2, I3, I4 y B. Hasta ahí, ¿se entiende más o menos la mecánica o no? No se preocupen si ahora no lo entienden muy bien. Porque al final esto va a quedar grabado y es mecánico. Y pueden ocupar cualquier programa para las pruebas. ¿Ok? Nos pasamos un poco de la hora, creo, pero... no estamos bien. Pero esto es de utilidad porque muchos van a ocupar MATLAB después. Yo en máquinas eléctricas ya casi que nos están obligando a usarlo, así que es bueno que se empiecen a adecuar. Pero pueden ocupar el programa que quieran. Entonces, después de hablar mucho, yo escribo acá abajo el nombre de mi script, cálculos.
y me entrega toda esta chorreada de resultados. Me va a entregar los valores de I1, I2, I3, I4 y B. Yo puedo hacer más bonito el código, puedo hacerlo un poco más elegante. Y al principio yo le puedo poner un CLC para que me borre la ventana. Y puedo poner el número de dígitos, porque a mí no me gustan tantos dígitos. Entonces yo le voy a poner dígitos 5. Entonces yo vuelvo a ejecutar mi código y me entrega el resultado mucho más bonito y sé que está bien porque me acuerdo de estos valores. O creo mucho que están bien. Yo puedo ampliar esto para que se vean más y así yo, ¿cómo se llama esto? Los puedo ver mejor. Yo ahora los voy a anotar en la tablet. Los escribo al tiro. Y si se dan cuenta, teníamos más ecuaciones que incógnitas y aún así MATLAB nos entregó los resultados. Entonces quiere decir que mejor que sobre a que falte. Ya, voy a anotar rápidamente los resultados y uno, como vamos a calcular potencia, acá traten de ser un poco más exactos. Los que se acuerdan, la parte B nos piden potencia. Entonces, anotemos una buena cantidad de decimales. 0.06992. Voy a pausar el video para que no se alargue mientras anoto. Ya, filo. 0.03. ¿Por ahora tienen alguna duda, chicos? ¿Algo que no hayan entendido bien? ¿Cuál era el comando para ejecutar? Para ejecutar, uno lo que hace es escribir el nombre de su script abajo. Yo le puse cálculos a mi script, entonces yo escribo cálculos y se ejecuta el script llamado cálculos. Oye, Esta es la una ventana de consulta. código. Dime. ¿Podrías copiar y pegar el código por el chat del Zoom o algo para llegar y copiarlo? Sí, no, no te preocupes. A ver, dame un momento. O enviar el script. No, no se preocupen, se lo envío el tiro por Zoom, no se me había ocurrido. A ver, chat, acá está. Después uno puede resolver más sistemas, pero modificar el mismo script, ¿no? Para Exactamente. no darse Eso la es lata de... yo muchas veces hacía eso, ya, aunque ya después uno lo escribe rápido, no hay ningún problema. Sí, al principio se ve horrible, es como tremenda lata, pero ya después yo he ocupado tanto MATLAB que es llegar y hacer, no, es completamente mecánico. Bueno, yo voy a seguir anotando por mientras, ahí les mandé el código. Lo bacán es que nosotros podemos almacenar las variables y después trabajar con ellas fácilmente. Por ejemplo, para sacar el voltaje de 1, podemos ocupar las variables I1 directamente. Y 3, ya lo tengo listo. Y 4 nos dio negativo, quiere decir que el sentido era al revés. Menos 0.0469. Y por último, nuestro voltaje de la fuente, que es 36.75. Les advierto que igual nos vamos a pasar un poco de largo de la clase, quizás por sus 20 minutos, así que si alguien se tiene que ir, no se preocupen, esto va a quedar grabado, pero me interesa que aprendan bien esto. Ya, entonces vamos a volver a la tablet. Yo voy a compartir. A ver, denme un momento. Ya, deberían estar viendo la tablet. Entonces ya está la parte más fea, más fácil de equivocarse, que es la corriente. Ya la obtuvimos, no hubo tanto problema. Ahora, con las corrientes podemos sacar los valores de los voltajes. Yo creo que esa es la forma más efectiva. Sacamos las corrientes y después al final nos preocupamos de los voltajes. Lo voy a anotar acá para que vayan viendo la imagen. ¿Cuánto valdría B1? ¿Alguien sabe? ¿O cómo lo calculamos? Con la ley de Ohm. Que pasa por ahí. Ya, ley de Ohm, ¿cómo nos quedaría? Y 1 por B1. Y 1 por B1. Pero nos falta algo. El signo menos. Estamos pasando por el No, no, terminal que la negativo. resistencia. ¿Ah?
No, que yo dije B1 por I1, ¿no? Y era... Ah, es que sí, eso era potencia, así que yo también me había perdido. Pero bueno, estamos pasando por el terminal negativo del voltaje, entonces es I1 es menos I1 por la resistencia de 150. Yo en MATLAB la ventaja que tengo es que puedo llegar y copiar directamente ese valor. Yo puedo poner B1 igual menos I1 por 150 y así no tengo que mandarme todo el cálculo. Eso es lo que voy a hacer. Entonces, B1 igual a menos 150 por I1. Y nos va a dar que el voltaje 1 es menos 10.485. Perfecto. Y B2. ¿Cuánto nos va a dar B2? El V2 sería el I2 por 470. Perfecto. ¿Positivo o negativo? Positivo. Bacán. 470 y 2. ¿Y MATLAB qué me dice? A ver, ¿cuánto es 470 por I2? Nos da 1.84 aprox. 845. Y listo, ya tenemos la A cumplida. Obviamente que nos demoramos porque en explicarlo hay todo un tema, pero ustedes pueden sacar mucha rapidez en esto. Se pueden demorar 20 minutos o 15, mucho menos, en hacer todo lo que hicimos, aunque no lo crean. Voy a copiar esto, en verdad lo voy a cortar. Y lo dejamos acá como resultado. Sean ordenados en sus pruebas, ¿ok? Si pueden, expliquen lo que van a hacer, pero yo, por ejemplo, entiendo así. Ya tenemos esta parte, que ya tenemos todos los valores. Ahora vamos a calcular la potencia en cada elemento. Voy a copiar toda esta pregunta. Copiar. Ya. Voy a ver que se esté mostrando todo. Entonces, voy a copiar también las corrientes que teníamos, que eran I1, I2, I3. Perdón porque se haya alargado la clase, en verdad no lo esperaba. I4 e I5. I4, I5. Así que vamos a tratar de hacer esto más o menos rápido, para que queden desocupados. Ya. Esta es la B. Vamos a partir por la potencia de la fuente de 25 volts. ¿Alguien sabe cómo quedaría? ¿Cómo se calcula? Tendría que ser negativo porque está entregando energía. Ya, perfecto. ¿Por qué? Porque I1 está pasando por el negativo. Muy buena observación. Entonces, esto nos va a quedar, acuérdense que la potencia siempre, siempre, siempre es PVI. P igual voltaje por corriente. Entonces nos va a quedar menos 25 veces I1. ¿Hay alguien que no lo vea? Parece que todos lo ven, lo cual me alegra. Si no, me dicen nomás. Entonces, esto nos da menos 1.748 watt aprox. Después, vámonos por la potencia de la resistencia 220. P220 ohm. ¿Alguien sabe cuál es la forma más efectiva de calcular la potencia de una resistencia? Reemplazando por la ley 2. Ya, va por ahí. Igual les voy a decirlo. En una resistencia, ojo, siempre acuérdense que esto aplica solo para la resistencia. La potencia siempre va a ser V por I, en cualquier elemento. Y acá, como tenemos una resistencia, por ley de Ohm, podemos reemplazar, como dice el compañero, y nos va a quedar I cuadrado de R, que es lo mismo que V cuadrado partido en R. La más recomendable, la que más ocupo, es I cuadrado por R, porque ya que tenemos las corrientes,
no vamos a andar calculando los voltajes que no nos piden. Entonces, nosotros podemos llegar y decir que esta potencia de 220 es 220 por I3 al cuadrado. ¿Ok? Yo tengo estos valores anotados, más aproximados de cómo están ahora, y nos da 957,74 miliwatts. Siempre tengan cuidado con las unidades que están trabajando. Julián, Dime. por ejemplo, esa ecuación te arregla el tema de saber en qué sentido va el voltaje, ¿no? Exactamente, porque en la resistencia siempre es un elemento pasivo. Siempre va a absorber, nunca va a poder tener un voltaje real negativo, o sea, una potencia negativa. Eso es algo que jamás les debería pasar. Entonces, con el PVI, si es que se equivocan con la polaridad, tal como dice el compañero, podrían llegar a una potencia negativa en una resistencia. Eso jamás les puede pasar. Y con estos dos, ya pueden ver que el resultado siempre va a ser un número positivo. Así que muy buena acotación, a mí se me había olvidado decirlo. En ese caso, el signo negativo estaría en la parte superior de la resistencia, ¿no? El signo negativo. ¿Qué signo negativo? Como indicando una polaridad para que el voltaje sea positivo. No, es que esto se arregla. Esto debería arreglarse solo. B e I deberían ser positivos o ambos deberían ser negativos. No sé si con eso respondí la pregunta. Ya, Pero si te da una potencia negativa usando esto, algo hiciste mal. ¿Ok? Igual es como una buena forma de cachar, que algo raro anda ahí con las polaridades. Ya, vamos con la potencia de 150 ohm. Esto es 150. ¿Por qué corriente? Por I1. Perfecto, al cuadrado. Esto nos da 732,9 miliwatts. Yo estoy anotando estos valores porque me he olvidado que ya los tenía anotados en el cuaderno. Ya. La potencia de 270. ¿Cuánto nos va a dar? 270 por I4 al cuadrado. Esto es 594,53 miliwatts. Después, la potencia 560. Tienen que ser ordenados, háganlo por cada elemento. En algunos casos van a poder hacerlo inmediatamente. Cuando ya puedan simplificar circuitos, a veces van a poder sacar la potencia de una. En estos casos van a tener que sacarlo por cada elemento. 560 por I5 al cuadrado, que es la corriente de la fuente. Esa potencia nos da 1,035 watts. Después, la potencia de la fuente y estamos listos. ¿Cuánto sería la potencia de la fuente si nos dio un voltaje positivo? ¿Cómo nos quería esa potencia? Uf, es negativa. Perfecto. ¿Por qué? Porque la corriente está entrando por el terminal negativo del voltaje. Entonces nos va a dar que la potencia de 43 miliamperes, que es la fuente, nos va a dar menos la corriente, que es 43 mili, por el voltaje, que lo tenemos almacenado, ya lo tenemos guardado, y esto nos da menos 1,58 watt aprox. Yo hice la suma con los valores aproximados, más aproximados de lo que tenemos acá, así que si ustedes lo hacen, se van a dar cuenta que nos va a dar muy cercano a cero. Pero ya podemos decir que la sumatoria de potencias es aproximadamente cero, entonces se cumple la ley de conservación de energía. Por lo que se cumple. Y listo. ¿Ok?
En este ejercicio se podrían demorar sus 40 minutos. Y el profe Paine da harto tiempo. Yo me acuerdo que daba 4 horas en la prueba, así que van a tener tiempo. De hecho, van a tener, si es que practican harto, van a tener tiempo hasta de simularlo. Que eso es lo que les quería mostrar y con eso ya terminamos la clase. Salvo que alguien tenga una duda, que me interrumpa nomás, para ayudarlos todo lo posible. Ya se están yendo algunos, deben estar cansados. Fuente de corriente y fuente de voltaje siempre van a ser negativa la potencia, ¿verdad? No, no sé si te acuerdas de la ayuntía 1, ahí hubieron casos en que las fuentes estaban absorbiendo, y de hecho hubo la prueba del semestre pasado, creo que para algunos casos, algunos valores daban fuentes pasivas que estaban absorbiendo potencia. De nada, Juan Carlos, que te vaya muy bien en tus clases, dale nomás. Ya, así que para que tengan ojo, les puede dar una fuente con potencia positiva, para que tengan ese ojo, no se asusten tanto. Ya, yo voy a compartir la pantalla. Acá, A ver, al dime, momento de definir el voltaje, lo definiste por la punta de la flecha de la corriente, ¿cierto? la punta de la flecha, que el voltaje, acuérdate que, pero ¿te refieres a este V1, por ejemplo? No, en la fuente de corriente. Ah, yo siempre lo hago así, yo siempre pongo el más arriba y el menos abajo, pero da lo mismo, te puede dar al revés. Dale, Alfredo, que les vaya muy bien a los que se tengan que ir, no se preocupen, esto queda grabado. Pero es que en ese caso, es que encuentro que no da lo mismo, porque te podría dar una potencia positiva o una potencia negativa. Da lo Entonces es mismo. importante definir el voltaje. Es que tienes que definirlo, pero no importa la polaridad. ¿Por qué? Si yo hubiera definido el voltaje al revés, si hubiera hecho esto, a ver, mm, si hubiera hecho esto, más, menos, creo que lo hice igual, soy boludo. Si hubiera hecho esta polaridad, me hubiera dado un voltaje negativo. B igual a menos 36 punto algo, XX. Y después, la corriente, si te das cuenta, sigue entrando por el positivo. Entonces la potencia ya no va a haber un menos de antemano, sino que va a ser un más PDI. El voltaje es negativo, la corriente positiva, esto es negativo. Entonces da lo mismo el sentido que tú le asignes a la polaridad. Se va a arreglar solo si la calculaste bien. No sé si te quedó más claro. Ya, ya entiendo. Ya. Pero buena acotación. Yo también tuve mis dudas muchas veces y pensaba que siempre la fuente corriente era activa y puede que no lo sea. Pero da lo mismo el sentido que le asigno. Y lo último, para dejarlos en paz, es PSIM. Voy a empezar a compartir acá. Screen, ya. Esto es lo de MATLAB. Me molesta el menú de Zoom. Ya. Ojalá que se vea la pantalla. PSIM, ¿dónde lo tengo? Acá. Ya. Entonces, no sé qué tan capos estarán con PSIM. No sé cuánto habrán avanzado los laboratorios. Parece que tiene hartos profes. Bueno, yo lo que hago siempre para que después esto se vuelva muy rápido, y también va a quedar para los que vean la clase después, es armar la armadura, valga la redundancia, como que armo el esqueleto del circuito y ya después lo voy tirando las piezas y lo voy acomodando. Por ejemplo, esto va a ser como una cosa así, un cuadrado, acá viene otro cuadrado, otra malla, voy a acercarme un poco, y sí. Lo que sí no me puedo mover sin el mouse, así que ahí sí. Y por último va a haber otra malla acá, que me quedó un poco justa. Yo puedo hacer muchas cosas, yo puedo agarrar esta flechita y si quiero estirarla, yo aprieto Shift y puedo moverlo más, ¿ok? Entonces es bastante sencillo, aunque me quedó una cosa fea y rara, pero da lo mismo, detalle. Ahora yo le inserto todos los elementos, en este caso va a haber una fuente de voltaje, la resistencia, con el clic derecho yo puedo girar los elementos fácil. Otra resistencia acá, acá. Asegúrense que todo quede bien conectado. Y en elementos está en Sources Current DC, corriente directa.
Ahora modifico todos sus valores. La amplitud es de 25, si me equivoco me dicen, para no dejar una embarrada. 150, 220, acá era 270, 470, estamos casi listos, 560, y finalmente el ICC eran 43 mili. Yo le puedo poner un mili acá, el sistema lo reconoce, como un 10 elevado a menos 3. Ya tenemos nuestro circuito y ahora le podemos ingresar lo que nos piden. En este caso nos pedían B1, que es el voltaje que está acá abajo. No quiero pantalla. Y yo le inserto, acá está el voltímetro, no sé si lo ven en el mouse al lado del amperímetro. Y en este caso tienen que ser conscientes con la polaridad. En este caso el más estaba, lo demuestra el puntito. Voy a acercarme más. Este puntito es el más, ¿ok? Y con eso mantenemos la polaridad del voltímetro. El puntito de la resistencia da lo mismo, ni se preocupen por eso. Voy a hacer V1. Y algo que hago es siempre ponerle el que muestre el valor durante la simulación, para que no tengamos que analizar tanto gráfico. Y acá va el V2, que es este. El más va para arriba. V2. Entonces, si todo salió bien, si no nos mandamos ninguna embarrada, que es muy fácil, en este ramo van a aprender a equivocarse mucho, nos da los resultados, que ojalá me hayan dado bien. Si no, los tendré que corregir. Pregunta, Dime. ¿no hay alguna forma de hacer la simulación sin que salgan los gráficos? Sí, con esto, que es... pero que no salgan en absoluto. Sí, que no haya que cerrar los gráficos. Ya, O sea, que es que a ver, a mí me aparecieron o no. A mí apenas me aparece en el gráfico y yo aprieto la pantalla de una, no, y no pierdo tiempo, pero creo que en settings tú podías hacer eso. No me acuerdo muy bien, así que prefiero después, si es que me acuerdan, busco la opción, porque yo sé que la vi. Solo es que que yo no... para laboratorio había que colocar varios datos, entonces estaba todo el rato tener que cerrar la ventana de los gráficos. Pero es que no la cierren. Estaba lata. No es necesario cerrarla, porque supongamos que en los laboratorios, por ejemplo, te piden ir cambiando el valor de esta fuente. Supongamos que ahora vale 50. Yo no, si te das cuenta, tengo el gráfico, o sea, la pestaña de gráfico abierto. Yo le pongo más y le pongo el clic acá. Entonces, si te das cuenta, me va actualizando los valores en la pantalla misma. Y no tengo necesidad de andar mirando el gráfico, ¿ok? Entonces, ya ahora esto puede valer 100. Podemos jugar como queramos. Y siempre nos va a aparecer el gráfico al principio, o sea, la pantalla de gráfico, y yo aprieto en el simulador. Y no me preocupo de cerrarlo. Ahí ya no cachaba ese hack. Bueno, así con eso te simplifica un poco la vida. Pero yo acabo de ver los valores y estábamos bien. Cuando esto valía 25, nos dio exactamente lo mismo, así que ya podemos estar tranquilos. Nos dio menos 10 y 1.8. Consejo, no se preocupen tanto para el día de la prueba. Si pueden grabar, hagan, o sea, si pueden simular, háganlo. Pero que no sea su enfoque. Terminen una pregunta y pasen a la siguiente. Y si les sobra tiempo, no saben qué más hacer, simulen. ¿Ok? Porque es válido simular. El mismo profe me dijo que les dijera que, o sea, que acá tienen la libertad de simular para comprobar. Así que eso, chicos, fue un poco extensa la ayudantía, lo sé. Mil disculpas, pero quería enseñarles bien. Así que no sé si tienen alguna duda de cómo se resuelve generalmente o algo que no le haya cuadrado. Cualquier cosa. Yo no tengo ni una duda, Buenísima, por ahora. Martín. Está bien, sí. Van a seguir habiendo dudas. Gerson, Luis, ¿cómo quedaron ustedes? ¿Algo que los pueda ayudar? Yo bien, Julián, muchas gracias, gracias por tu dedicación. No hay de qué, si para eso estamos.
Así que yo voy a dejar de grabar, que eso es lo que siempre me cuesta. Ya,